En Ecuador continúa creciendo la violencia y ahora los asesinatos de jóvenes entre 15 y 19 años han crecido de una manera exponencial, a un 500% desde el 2019. Así lo ha confirmado el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y justamente esto se lo adjudican a lo que es el reclutamiento de los jóvenes por bandas criminales. Para hablar acerca de este tema estamos en comunicación con Renato Rivera, que es experto en seguridad y coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Muy buenos días, Renato. Muchas gracias por estar del otro lado. Queremos saber cómo afectan estos números, este 500%, a lo que es la sociedad y la seguridad en Ecuador. Bueno, muy buenos días. Afecta muchísimo y hay una relación también con el crecimiento de la pobreza y en sí la situación social y económica del país. Para complementar esta cifra del 500%, creo que también es importantísimo hacer el cruce con Ujú. otras cifras que ha presentado el mismo estado. La deserción escolar, por ejemplo, en la sierra, en la zona andina, incrementó para este nuevo ciclo escolar un 13%. Aproximadamente 28,000 niños, niñas y adolescentes en Esmeraldas, que es una de las provincias que registró la mayor violencia en el país en el último año. Registró que 28,000 niños, niñas y adolescentes abandonaron la escuela también en los últimos 5 años. En fin, todo esto tiene una relación directa con el reclutamiento de las organizaciones criminales. A mayor deserción escolar, van a haber también más jóvenes que desean vincularse en el crimen organizado. Entonces, esas cifras es lo que hemos visto en los últimos 4 años, que han ido duplicándose y ha llegado esta cifra del 500% de aumento desde 2019. Ujú. ¿A qué se debe esta deserción escolar? Bueno, son varios factores. Por un lado, la desatención del Estado en Ujú. relación a las políticas de la educación. Por otro lado, tampoco hay una política de prevención de la seguridad desde el Estado integral, es decir, no se hace absolutamente nada para reducir el reclutamiento. Y también pues hay otro tipo de indicadores más con lo que representa el crimen organizado para estos chicos. Es formar parte de una organización criminal, el acceso a un arma de fuego, es decir, les da como un sentimiento de poder, de pertenencia dentro de las sociedades que son especialmente bastante pobres en la provincia de la costa del país, y esto hace que se convierta al final del día en algo sumamente atractivo para Ujú. los chicos que se están vinculando al crimen organizado. Ujú. Puntualmente en Esmeraldas, te diría Esmeraldas, Los Ríos y Guayas. Ajá. Justamente algunas de esas regiones están con estado de excepción también en estos momentos. Sí, así es, así es. Y de hecho es una situación que ha sucedido en los últimos 2 años, te diría. Estas tres provincias tienen estados de excepción recurrentes, sobre todo la ciudad de Durán, Ujú. que es una de las ciudades también con mayor índice de reclutamiento de chicos a las organizaciones criminales, pero eso no atiende el problema, porque son estados de excepción de 30 días en el que buscan reducir el número en ese momento, pero una vez que abandonan los militares y las fuerzas de seguridad en su conjunto, retoman las actividades del crimen organizado y especialmente la violencia y los asesinatos entre chicos. Ujú. ¿Cómo llegan estos adolescentes, por ejemplo, a estas bandas criminales? ¿O cuál es el perfil de estos jóvenes y cómo buscan estas bandas criminales y cómo los reclutan? Especialmente a través de redes sociales. Ujú. Las grandes organizaciones criminales tienen perfiles en TikTok, en Facebook, y ellos hacen esta promoción a través de grupos, por ejemplo, también de Facebook, donde dicen yo quiero ser choreno, y estas personas escriben y dicen yo quiero ser parte de la organización, y miembros de estas organizaciones los contactan directamente. Eso es lo que nosotros hemos visto también en TikTok, promoción de videos, canciones de reggaetón. En fin, hay una estrategia de difusión también bastante importante de las organizaciones criminales que logra captar mayores chicos también. Ujú. ¿Y el gobierno y el Estado ante esta situación dice algo, toma algunas medidas? No, no hay un pronunciamiento directo. Discursivamente se lo habla como una preocupación, pero a nivel de política pública no hay ninguna acción concreta contra esta problemática. Ujú. O sea que esto viene creciendo ya en el país directamente. Bueno, nosotros ya hemos contado varios casos de violencia que se está viviendo en el país, distintos casos de asesinatos, pero la verdad que es alarmante ver este número y justamente los datos que vos nos estás contando de cómo llegan estos jóvenes a estas bandas criminales.
Así es, totalmente. Y quizás no es tan grave para el Estado ecuatoriano porque este índice, digamos, de homicidios de chicos entre 15 y 19 años representa apenas el 6-7% del total de homicidios cometidos. Pero si vemos justamente la cifra en cómo ha ido variando en los últimos años, es una preocupación. Cada año se duplican los homicidios Ujú, de adolescentes y esta es la cifra que hay que tomar en cuenta, es decir, cuál va a ser la proyección del Estado en 10 años. Y es lo que hemos visto también en este momento. Cada vez hay mayor atención de las organizaciones criminales por reclutar jóvenes por un sinnúmero de razones y ellos generalmente son los que están en el pie de fuego, si se puede decir, directamente vinculados en los homicidios. Entonces, es una preocupación latente y hemos visto muy pocas respuestas de parte del Estado, que es también una preocupación mayor, ¿no?, ujú. a la problemática. Justamente por eso vuelvo otra vez a retomar esta pregunta. ¿Algún plan de prevención que esté analizando o que esté en agenda de parte del gobierno o de distintas instituciones? Se conoce que el Ministerio del Interior puntualmente está formulando una estrategia de prevención y de seguridad ciudadana, pero hay que recordar que vamos a tener nuevo gobierno en Ujú, diciembre, entonces es casi 2 años después del inicio de gobierno en donde se empiezan a trabajar estrategias y lo más grave es que esas estrategias en muchas ocasiones no tienen presupuestos puntuales asignados, entonces queda únicamente en el papel y lo que vemos es al final del día mayor deserción escolar, mayor reclutamiento de organizaciones criminales y planes o estrategias que quedan únicamente en un PowerPoint al final del ujú. día como parte de estrategias del Estado. Ujú. Bueno, Renato, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a ver entonces qué es lo que queda de este gobierno ante esta situación de las bandas criminales, este reclutamiento de los jóvenes y también para lo que será el próximo gobierno. Así es, el próximo gobierno tiene un desafío fundamental y es tratar de reducir la proyección, al menos que hemos visto hasta diciembre, de la tasa de homicidios en el Ecuador. Más o menos 35 homicidios por cada 100.000 habitantes es la proyección que estamos manejando en el observatorio. Haría al Ecuador uno de los países más violentos de América Ujú, Latina y ese es el desafío que tienen y ahí va a estar muy directamente relacionado los homicidios a chicos, a jóvenes y puntualmente de estas edades de 15 y 19 años. Entonces, esta proyección de 35 es una tarea que tiene que asumirla el próximo gobierno como urgente. sí, que también hay que ver cómo sigue esa situación porque los candidatos presidenciales también han tenido ataques. Absolutamente, los dos candidatos se conoce que han recibido amenazas directas o indirectas a su campaña o a las personas, Ujú. y esto también da cuenta del interés del crimen organizado, no solo por mantener sus operaciones, sino también el vínculo político que están teniendo en el país. Renato, muchas gracias por tu tiempo. Entonces vamos a estar muy atentos a la situación de Ecuador.